y las traiciones están a la orden del día, ¿no? Y me refiero a los que no son leales a la presidenta de la República, siendo miembros de su partido o de algún partido gato aliado a Morena. La presidenta había sido muy claro que a ella le gustaría que la enmienda a la Constitución que prohíbe heredar cargos públicos al hijito, a la esposa, al primito, al amante o lo que sea, entrar en vigor para las elecciones del 2027. Pero ¿qué pasó? Que los esbirros de Adán Augusto López Hernández, quien dejó una herencia terrible que estamos viendo hoy en Tabasco, homicidios, muertos, etcétera, que tuvo un jefe de seguridad pública que el mismo gobernador actual dijo era un gángster, ¿no? Bueno, ahí está este señor, consentido de López Obrador, porque el papá de Adán Augusto fue amigo de López Obrador y le notarizaba todas sus cosas. Ahí está, ahí viene la relación. Entonces, Adán Augusto, el señor Manuel Velasco, que fue gobernador verde de Chiapas, hijo de quien fue gobernador priista de Chiapas, este par, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues no, lo que quiere la presidenta, pues no. Déjanos otro ratito. Claro, Félix Salgado Macedonio, él quiere heredar el cargo de su hija. Un hermano de Monreal quiere dar el cargo del actual hermano de Monreal, que es gobernador de Zacatecas. Desastrosa gestión. Terrible. A ver, mi estimado Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, hazme el análisis en qué consiste esta traicionera reforma constitucional. Tienen todo el derecho. La presidenta es la primera que dice el Congreso tiene derecho, etcétera, pero uno esperaría que habría lealtad partidista. Cuando les conviene, hay lealtad partidista cuando se trata de satisfacer los caprichos del aldeano. Además, era una gran señal el hacerlo en este Se momento acabó para el que entrara nepotismo, en vigor. claro, se acabó el nepotismo. Pero a ver, platícanos. Exactamente como lo estás diciendo. A ver, es una propuesta que la presidenta anunció desde julio del año pasado. Ya siendo presidenta electa la anunció. Dijo que iba a mandar una reforma a la Constitución. Fue de las primeras reformas propias que ella anunció, una reforma a la Constitución que prohibiera el nepotismo electoral y que impidiera la reelección consecutiva de cargos de elección popular, ¿no? Manda ella la iniciativa, con estos dos componentes, ¿no? La prohibición del nepotismo electoral y la prohibición de la reelección consecutiva en los cargos en todos los niveles, tanto a nivel federal como a nivel local. Y en los transitorios de la reforma, ella estaba estableciendo que, tratándose de la reelección, pues bueno, tomando en consideración que los cargos ya electos, por ejemplo, del Senado, concluyen en 2030, pues bueno, en los transitorios decía que esa reforma de la no reelección empezaría a partir de 2030. Pero en el caso de la prohibición del nepotismo, la presidenta en los transitorios planteaba que empezara en 2027, lo cual es congruente. O sea, a mí me parece una incongruencia, además una traición, ¿no? Porque al final, pues bueno, es una propuesta que presenta la presidenta que emana del partido político de todos estos legisladores, pero también es una incongruencia que nos digan los legisladores que consideran constitucionalmente relevante prohibir el nepotismo electoral, pero no ahorita, hasta 2030. Es relevante como para ponerlo en la Constitución, pero no hay urgencia. No ahorita porque Félix Salgado quiere heredar el cargo de la hijita, que ella lo obtuvo porque a él no lo dejaron ser candidato. El Pollo, creo que es el gobernador de San Luis Potosí, quiere dejarle el cargo a su querida esposa. Y en Zacatecas, Monreal, el que manda en Monreal es Ricardo, el del gobernador, pues él no manda ni en su casa, quiere dejar a Saúl, su hermano, también de gobernador. Serían 3 gobernadores de Monreal que han arruinado el Estado, hay que decirlo. Esto va a la Cámara de Diputados, ¿no? Pasa a la Cámara de Diputados. Entonces, para la revisión. Hay que ver cómo están las lealtades en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados puede enmendar la plana y decir, claro, sí va al 2027 y regresársela al Senado. Si se la regresa al Senado con el cambio al 27, ¿qué le queda al Senado hacer?
Pues la tendrá que aprobar porque se autorizó como una reserva. En lo general, y esto es importante aclarar, en lo general se votó por unanimidad. Todas las fuerzas políticas representadas en el Senado votaron por unanimidad. Pero en lo particular, la reserva esta que se hace el artículo transitorio, pues no se votó por unanimidad. Hubo senadores panistas y de otros partidos que decidieron votar en contra. Va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados puede no avalar esta reserva y terminará regresando al Senado, ¿no? Ahora, es importante comentar de qué se trata este nepotismo electoral, ¿no? Porque, bueno, lo estamos comentando, pero aclarar qué va a decir la Constitución o qué prohibición va a establecer la Constitución. A partir de que entre en vigor, ya sea en 2030 o en 2027, como planteaba inicialmente la presidenta, cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular tendrá que cumplir con un requisito de idoneidad que le impedirá ser candidato si el cargo que planea ocupar está siendo ocupado por su pareja, por su esposo, por un cónyuge o por familiares en línea directa sin limitación de grados, o sea, por ejemplo, por un abuelo, por un papá o por un hijo, por un nieto, y de manera colateral hasta en cuarto grado y afinidad hasta en segundo grado, ¿no? Estas son las prohibiciones que se establece en la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hermano no puede ser candidato, un primo, Pero esto entraría, de acuerdo a los senadores, hasta el 2030. hasta el 2030. Ahí está la cosa. Sí, sí, sí. Entonces, de aquí al 2030, todas las elecciones locales o federales que ocurran, pues podrán ser podrán esos cargos ser ocupados por cualquiera de estos familiares, lo cual resulta una incongruencia, ¿no? Si ya estás diciendo como legislador que esto debe ir en la Constitución porque es relevante para el Estado mexicano prohibir esto, ¿por qué lo pateas hasta 2030? No me hace lógica, ¿no? Bueno, sí me hace lógica por los motivos que tú explicabas, pero no hace Claro. lógica desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la reelección? Con la reelección, a partir del 2030, no va a poder haber reelecciones consecutivas en los cargos. Por ejemplo, un diputado puede volver a aspirar si deja Lo pasar hubieran hecho a un... partir del 27. La verdad es que de la mayoría de los diputados que se reeligen no hicieron nada la primera vez. Claro. Los senadores no han hecho nada, o sea, se ríen de nosotros que les pagamos el sueldo. Es regresar al modelo que teníamos antes de la reforma político-electoral de 2014. Hay que recordar que esta posibilidad de reelección consecutiva se estableció en esa reforma electoral de 2014 y a su vez la Constitución original no la contemplaba y se introdujo esta prohibición de reelección en 1933. Mira, yo Entonces, vamos a estuve de regresar a ese acuerdo modelo con la que teníamos. reelección en el 14 y dije, ¿por qué? Así vamos a tener diputados y senadores más expertos, se van a volver expertos en ciertas áreas, van a ser más profesionales. Qué ingenuo me vi. Son la misma basura la mayoría de ellos. La Sí, verdad. creíamos que iba a fortalecer la carrera parlamentaria y no ocurrió así. No se fortaleció. Hoy ser diputado, senador, es subirte a redes sociales y echar, estoy trabajando por ustedes, queridos ciudadanos, bla, bla, bla. En serio, qué mal se vio a Dan Augusto, ¿eh? Pues esperemos que en la Cámara de Diputados se corrija esto y que la reforma empiece a aplicar a partir de 2027 porque creo que es importante, ¿no? No hay Precisamente que, por eso todas las fuerzas políticas la avalaron. no hay que olvidar que Dan Augusto López y Manuel Velasco buscaban la candidatura presidencial de Morena y se la creyeron. Creían que cada uno de ellos, junto con Ebrard, ¿y quién fue el otro? Noroña. Y Noroña, creían que ellos eran los buenos y nunca le dieron mérito a la presidenta Sheinbaum. Recuerda que hoy que era el secretario de Comercio, de Economía, dijo, no, con esa señora yo no voy a trabajar nunca. Claro, hoy está trabajando, ¿no? Están enojados porque ella ganó las encuestas, tanto la de Morena como las independientes. Oye, otro candidato era Ricardo Monreal. Ricky, para los cuates, Ricky. En fin, qué lástima. Ojalá que los diputados demuestren que están con los tiempos, aunque tal vez estoy otra vez en un ataque de ingenuidad, Luis. Sí, no hay que recordar que en la Cámara de Diputados está hoy Ricardo Monreal, entonces hay que ver Pues sí, cómo opera la él para dinastía. sus No, intereses. pues él ahí. va a operar para que, ya se puso de acuerdo, así como aprobaron a lo estúpido la reforma judicial cuando la presidenta les pidió que se analizara, el 1 de junio va a ser el ridículo ante la opinión pública del mundo. Luis Rodríguez Alemán, te mando un abrazo, mil gracias.